Hoy vamos a cerrar todas estas novedades que tenemos con los chatbots, hablando de los chatbots que toman acción, los chatbots que son capaces de actuar y que son capaces de ejecutar procesos dentro de nuestro negocio, ¿vale? Ya hemos tenido algunas pinceladas. Iñaki en el taller, soy consciente de que ha mencionado algunas cositas de este tipo de agentes que dicen que son como una caja mágica y que son capaces de tomar acciones. Bueno, pues hoy vamos a entrar en detalle sobre esto, ¿vale? La magia que hay detrás de estos chatbots, de los chatbots que son capaces de actuar con los sistemas de nuestro negocio, son los agentes LLM. Ya hablamos de los LLM, de los modelos de lenguaje. Bueno, pues los agentes de lenguaje, los agentes LLM, perdón, están basados en un modelo de lenguaje, ¿vale? Son capaces de interactuar con diferentes sistemas, de ejecutar acciones, de ejecutar funciones de código, ¿vale? Para poder ya no solo obtener información, no solamente coger contexto para contestar un mensaje, sino realmente disparar acciones, ¿vale? Los agentes LLM planifican, razonan y ejecutan tareas en otros sistemas. Son capaces de interactuar con otros sistemas de forma autónoma, ¿vale? Nosotros le pedimos lo que necesitamos hacer. El agente LLM va a saber qué clase de acciones puede hacer, a qué clase de sistema se puede conectar y de manera autónoma puede hacer acciones concretas para, digamos, satisfacer la petición del usuario con el que está interactuando este agente LLM, ¿vale? Acciones concretas como, bueno, buscar información, no solo en documentos como vimos ayer, sino quizá información que tenemos almacenada dentro de un CRM o dentro de un ERP, pero también actualizar datos dentro de estos mismos sistemas, ¿vale? Y automatizar flujos de trabajo. Entiéndase un flujo de trabajo como una tarea que nosotros solemos hacer en nuestro negocio, como por ejemplo enviarle un email de bienvenida a un cliente o enviar un catálogo o hacer un proceso que siempre es el mismo, que es repetitivo y que incluye tomar acciones dentro de diferentes plataformas, por ejemplo del CRM, de Gmail y de una tabla de Excel donde estemos actualizando información, ¿vale? Bueno, los agentes LLM, estamos todavía hablando a modo conceptual, ¿vale? Lo que hacen es, cuando les llega una petición, cuando les llega una pregunta de un usuario, una pregunta básica también es una petición, solo que para responderla simplemente tenemos que acceder a un documento y buscar la respuesta. Pero hay peticiones más complejas, como hemos dicho, actualizar información, disparar un flujo, etc. Al recibirla, planifican de antemano cómo resolverla. Ejecutan esa tarea, ¿de acuerdo? Realizan esas acciones específicas que han planificado previamente sin supervisión constante. Si yo, por ejemplo, le pido lo que hemos comentado antes, por ejemplo, enviarle un email de bienvenida a un cliente o enviarle un catálogo, ¿vale? Pues sabe que tiene que hacer acciones específicas como entender qué productos son los que quiere ese cliente y que debemos de meter dentro del catálogo. También debe de ejecutar otra acción específica como puede ser obtener la dirección de correo electrónico de ese cliente si no se lo hemos dado. Y también debe de generar esa acción específica que es escribir el cuerpo del correo y enviarlo. Todo esto se hace de una manera muy granular, se hace paso a paso, ¿vale? Para una persona puede ser fácil de entender que para hacer este proceso debemos de hacer todas estas cosas, pero aquí estamos trabajando como una máquina. Bueno, como hemos dicho, son acciones específicas, son muchas, incluso para una tarea sencilla, pero el punto dulce de todo esto es que los agentes LLM son capaces de adaptarse sobre la marcha, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, están usando una inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos con adaptarse sobre la marcha? Cada vez que estamos ejecutando una tarea, validamos si esa información se ha ejecutado correctamente, si ese proceso se ha completado bien o no. Volviendo al mismo ejemplo, a mí me gusta siempre repetir el mismo ejemplo para que se vea de lo que estamos hablando. Si yo estoy enviando ese email y le digo que envíe un email a Carlos, por ejemplo, a Carlos Castaño, por decir un apellido, y ahora llega nuestra inteligencia artificial al CRM y no encuentra ningún Carlos Castaño, algo tiene que hacer, ¿no? O nos pregunta que le demos la dirección de correo electrónico directamente, o nos dice que ha saltado un error, no simplemente continúa con el proceso sin ningún tipo de sentido. Son capaces de adaptar lo que hacen y la respuesta que le dan al usuario sobre la marcha. De nuevo, porque ya no son sistemas deterministas, son sistemas que están orquestados por inteligencia artificial. Para hacer todas estas acciones,
los agentes LLM conectan con diferentes sistemas mediante APIs. Para el que no lo sepa, una conexión API es, digamos, un método de comunicación entre diferentes plataformas, ¿vale? Entre diferentes aplicaciones web. Tenemos que estandarizar la manera en la que esas aplicaciones envían y reciben información de otros sistemas. Eso es lo que se conoce como APIs. Pues pueden conectar con APIs, con bases de datos, con CRMs, con ERPs y con otros tipos de sistemas para poder ejecutar todas estas acciones. Sí. Estábamos haciendo la diferencia entre asistentes y agentes. Sí. El asistente puede ser un app y el agente está A ver, también este tipo de términos, depende a la persona que le preguntes, podemos estar dando una definición u otra. Pero yo entiendo el asistente como el LLM principal que está atendiendo tus preguntas y que decide a qué agente llamar para ejecutar esa tarea, por lo que diríamos que un asistente no es una API, ¿vale? La API es lo que usa el agente para poder ejecutar esa tarea. Exacto, es algo más conceptual porque al fin y al cabo, siguiendo esta definición que os estoy dando, un agente ejecuta una tarea, pero dependiendo del sistema y de la tarea, los detalles intrínsecos son muy diferentes. Por eso hablamos de los agentes como tú bien dices, algo etéreo, ¿no? Algo muy conceptual. Pero entiéndolo así, el asistente es el que está entendiendo lo que le pide el usuario y el que decide qué hacer, y el agente es directamente ese sistema que está ejecutando. Para ejecutar esa petición del usuario, pues se conecta con diferentes sistemas, como un CRM, un ERP, mediante la API, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más por ahora? Vale. Pues para ejecutar estas tareas, nosotros le damos las herramientas a los agentes LLM, ¿vale? Pero ellos deciden cómo usarlas. Para que veáis un ejemplo claro de qué se considera una herramienta que puede utilizar un agente LLM. Pues, por ejemplo, leer nuestra bandeja de email, ¿vale? Le damos una dirección de correo electrónico y le damos la capacidad de leer los emails que están llegando a la bandeja de nuestra empresa. Otra herramienta sería añadir un nuevo evento a nuestro calendario de Google Calendar, por ejemplo. Otra herramienta sería crear un nuevo registro de un cliente en el CRM. Estos ejemplos espero que sirvan para entender que conectar con HubSpot, por ejemplo, no es una herramienta, ¿vale? Crear un nuevo cliente en el CRM es una herramienta. Buscar dentro de todos los clientes de mi CRM por nombre y apellidos es otra herramienta diferente. Actualizar el estado de un lead dentro del CRM es otra herramienta diferente, ¿vale? Cada una de las acciones es lo que se considera herramienta. Y aquí os he puesto un último ejemplo, que es muy básico, que es añadir un producto a la lista de la compra, simplemente para poder enseñaros este ejemplo y que entendáis un poco mejor, un poco más bajado al suelo de qué estamos hablando, ¿vale? Repito, estos agentes, todas estas herramientas, realmente lo que son es ejecuciones de funciones de programación, ¿vale? Bueno, en una función de programación nosotros, dicho de una manera muy rápida, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Podemos conectar con cualquier sistema, podemos meter lógica de Machine Learning, podemos buscar de un documento, podemos hacer prácticamente lo que queramos dentro de una sola función, ¿vale? Entonces nosotros definimos lo que queremos hacer con aquí en este ejemplo muy básico, para intentar que lo entendáis de una manera clara. Estamos hablando sobre el tool o sobre la herramienta de añadir un producto a la lista de la compra. Añadirlo a la lista de la compra quizás significa acceder al bloc de notas de nuestro móvil y añadirlo dentro de la nota donde tenemos la lista de la compra. O quizá es acceder a un documento Word que tenemos subido en Google Drive y añadir una nueva línea, ¿vale? El sistema al que nosotros estamos conectando y la lógica interna es lo que definimos de manera estática dentro de la función. Y esa herramienta se dedica a una sola cosa. Bueno, pues como os he dicho, esta herramienta lo que hace es añadir cosas a la lista de la compra, ¿vale? Tenemos una función de código muy clara, en la que, bueno, aquí está puesto de una manera muy fácil. Tenemos una función que añade las cosas a la lista de la compra y si lo ha conseguido añadir, simplemente devuelve success o éxito. ¿Qué pasa? Que los modelos de lenguaje hemos dicho que entienden nuestro lenguaje natural, entienden nuestras palabras, ¿vale? Entonces nosotros, esta función de programación, que puede ser algo muy complejo de entender para ciertos tipos de usuarios, lo que hacemos es explicarlo en NLP o en lenguaje natural, explicarlo con nuestras palabras. O sea, yo tengo aquí mi función de código de toda la vida y encima de ella le pongo esta función añade productos a la lista de la compra. Si estuviéramos con estos otros ejemplos, esta función añade un nuevo cliente al CRM o esta función añade un nuevo evento al calendario, ¿vale?
Lo explicamos en lenguaje natural para que el modelo de lenguaje sea capaz de entender. Y luego, los parámetros de la función, la información que nosotros le damos de entrada a la función para ejecutarlo, también lo explicamos en lenguaje natural. En una función tan sencilla como añadir un producto a la lista de la compra, lo único que necesitamos añadir es el producto en sí. Ese es el único parámetro de entrada. Y nosotros se lo explicamos aquí. Le decimos que el producto es el producto que tenemos que añadir en la lista de la compra.